Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para la gente que nos ve fuera de nuestras fronteras. Pues vamos a iniciar un curso nuevo, nuevo en programación. Este, pues va a ser un curso de donde vamos a ver todo lo relacionado al lenguaje de programación C Sharp. Bueno, soy programador backend y pues vamos a estar hablando de este contenido. ¿Qué es lo que nos va a dar este curso? Pues tenemos conceptos básicos sobre programación, este, el primer contacto con C Sharp, vamos a ver las estructuras de control, tipos de datos, ya vamos a empezar a ver estructuras con array, cadenas de texto, luego funciones, vamos a dar un pequeño introducción ahí a la programación orientada a objetos y vamos a ver las clases, todos los objetos. Vamos a ver clases avanzadas, manejo de ficheros, persistencia de objetos, acceso a base de datos, punteros y gestión dinámica de memoria, bibliotecas, características avanzadas y depuración. Bueno, ¿para quién va orientado este curso? Va orientado para principiantes, pero también avanzados pues lo pueden ver. Este es un lenguaje de programación usado para infinidad de cosas. Para mí uno de los más completos. No voy a decir que es el mejor porque no quiero entrar en controversia, pero con este lenguaje pues se puede hacer de todo, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, móviles, juegos, todo lo que se, se les ocurra. Este programa y lenguaje. El concepto de programa dice que es un conjunto de órdenes para un ordenador. O sea, son instrucciones para un ordenador, ¿no? Estas órdenes pues se deben dar a un cierto lenguaje. Obviamente para que el ordenador sea capaz de comprender. O sea, uno de los problemas es que los lenguajes que realmente entienden los ordenadores resulta difícil para nosotros porque son muy distintos de lo que nosotros empleamos habitualmente para hablar. Escribir programas en un lenguaje que utiliza internamente el ordenador llamado lenguaje de máquina o código máquina es un trabajo duro tanto a la hora de crear el programa como en el momento de corregir algún fallo o mejora que lo hizo. Por ejemplo, un programa que simplemente guarda un valor 2, una cadena de texto 2 en la posición de memoria 1 de un ordenador sencillo con una arquitectura propia de los años 80 basada en procesador Z80 de 8 bits, sería un código de máquina como el que estamos viendo acá, ¿verdad? Este sería. Luego, pues, nos damos cuenta que es prácticamente ilegible, para eso. En la práctica se emplean lenguajes más parecidos al lenguaje humano, llamados lenguajes de alto nivel. Normalmente son muy parecidos al idioma inglés, aunque sí en una regla mucho más estricta. Entonces, como para que podamos ir entrando ya en sintonía, pues están lenguajes que son de bajo nivel y los que son de más alto nivel. Y ahorita vamos a explicar ese término también. Vaya, con relación a los lenguajes, vamos a ver en primer lugar algún ejemplo de lenguajes de alto nivel para después comprender los lenguajes de bajo nivel.
Los lenguajes que son de alto nivel son los que son más sencillos y son los que se acercan más al lenguaje humano. Tenemos aquí el ejemplo de lenguaje Basics. En este lenguaje, pues, escribir texto doble en pantalla sería tan sencillo como usar la orden print, comillas, hola, cerrar comillas. Pero sí hay otros lenguajes como por ejemplo Pascal, nos obliga a hacer algo más estricto y detallar ciertas cosas como el nombre del programa o dónde empieza, termina, pero a cambio hace más fácil descubrir errores, ya veremos por qué. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo ahí de cómo es que estos lenguajes pues son más difíciles de programar. Por ejemplo, el lenguaje C es un lenguaje de bajo nivel. Digamos que puede estar como intermedio. Dice, el equivalente al lenguaje C resulta algo más difícil de leer porque los programas C suelen necesitar incluir bibliotecas externas y volver código de error. Entonces, en el caso de C# hay que dar todavía un poco más de pasos para conseguir lo mismo, porque como veremos, cada programa es una clase, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como se puede observar, a medida que los lenguajes evolucionan, son capaces de ayudar al programador en más tareas, pero a la vez los programas sencillos se vuelven más complicados. Afortunadamente, pues no todos los lenguajes siguen esta regla y algunos se han diseñado de forma que las tareas simples sean sencillas de programar. Por ejemplo, para escribir algo en pantalla usando el lenguaje Python, este lenguaje Python es un lenguaje de muy alto nivel, es el que esté en lo más alto del nivel. Con solo escribir la palabra print hello, esto lo hace. De momento pues no estamos viendo el lenguaje Python, pero si ustedes tienen Python instalado en sus máquinas, pues con solo abrir la consola y abrir Python y poner print hello, él lo va a interpretar. Entonces este es un lenguaje de muy alto nivel. Otros términos que, bueno, espero que no se aburran, pero esta es parte introductoria, es obligatoria hacerla porque si no, pues no vamos a entender lo que nos viene en el futuro. Eh, Ensambladores, compiladores e intérpretes. ¿Qué es un ensamblador? Dice, si elegimos un lenguaje de bajo nivel como el ensamblador, que en inglés es assembly, abreviado como ASM, pues la traducción es sencilla. De hacer esa traducción se encargan unas herramientas llamadas ensambladores. En inglés, pues assembler. Ok, el assembler, digamos que son el lenguaje que entiende realmente los computadores, los ordenadores. Entonces, los lenguajes que son de muy bajo nivel, esos son assembler, que solo son ceros y unos. Luego los compiladores. Cuando hablamos de compiladores, dice que cuando el lenguaje que hemos empleado es ya de alto nivel, la traducción es más complicada. A veces implica también recopilar varias fuentes distintas o incluir, digamos, posibilidades que se encuentren en otras bibliotecas que no hemos preparado nosotros. La herramienta encargada de realizar todo esto son los compiladores. O sea, el compilador lo que hace es convertir el código que nosotros hemos creado en un programa en un ejecutable para ser instalado en un ordenador. Digamos, este programa ejecutable obtenido con el compilador se podría hacer funcionar en otro nodo similar al que habíamos utilizado para crearlo sin necesidad de que este otro nodo tenga instalado el compilador o el ensamblador. Como lo que creamos es un ejecutable, lo que sí tiene que ser reglamentario es que debe de ser el mismo sistema operativo.
Entonces, por ejemplo, en el caso de Windows y MS2 y los programas que nos saludan, dice el lenguaje Pascal, tendríamos un fichero fuente llamado saludo.paz. Este fichero no serviría de nada en un ordenador que no tuviera un compilador de Pascal. En cambio, después de compilarlo, tendríamos un fichero llamado saludo.exe. Este exe es, si ustedes ven, cuando nosotros descargamos cualquier aplicación de internet, cualquier aplicativo que nosotros creemos, tiene la extensión .exe, es decir, un ejecutable. Este es capaz de funcionar en otro ordenador que tuviera el mismo sistema operativo. O sea, el exe debe de funcionar en un ordenador que tenga un sistema operativo capaz de interpretar este ejecutable que hemos creado a través de un compilador. Entonces, ¿y qué es un intérprete? Ya el intérprete es una herramienta parecida a un compilador, con la diferencia de que los intérpretes no crean ningún programa ejecutable capaz de funcionar por sí solo, de modo que si queremos distribuir nuestro programa en algún otro computador, entregarle el programa fuente y también el intérprete que es capaz de leer. De lo contrario no serviría de nada. Cuando ponemos el programa en funcionamiento, el intérprete se encarga de convertir el programa que hemos escrito en lenguaje de alto nivel a su equivalente en el código de máquina. Justo en el momento en que hay que procesar cada una de las órdenes. Ahora vamos a hacer un paréntesis acá. El ensamblador es el lenguaje o el que para los lenguajes de más bajo nivel, pero al final cualquier programa que hagamos, cualquier aplicación que hagamos, tiene que llegar al ensamblador para poderlo ejecutar las máquinas, porque recordemos que los ordenadores solo ellos interpretan código 0 y 1, código binario. Entonces el ensamblador es lenguaje de muy bajo nivel, ceros y unos. Ya los compiladores ya los utilizan los lenguajes de alto nivel, como por ejemplo el que vamos a ver nosotros, que es C Sharp. Bueno, que C Sharp, hay una parte ahí en la parte web que es interpretado también, pero si hablamos de las aplicaciones de escritorio, son compiladores, hay que compilarlo y este compilado se va a instalar en una máquina que tenga un sistema operativo que pueda ser ejecutado. En el caso de los intérpretes no se necesita crear un ejecutable. Un intérprete puede ser como por ejemplo cuando nosotros creamos una página web, por ejemplo, un HTML, así simple. Esa página HTML la creamos en el blog de notas y nosotros la guardamos como extensión .html y la abrimos con un navegador, pues lo que único que necesita es el navegador para poder ejecutarse. Es un programa interpretado. Lo mismo sucede como por ejemplo JavaScript, Python, algunas otras librerías que si ustedes sabrán pues no necesita un programa especial para poderlo ejecutar. Usted puede estar, digamos, por lo menos las librerías reactivas y todas esas que son interpretadas. Entonces, ahí está la diferencia entre los tres conceptos de ensambladores, compiladores e intérpretes. Entonces, los intérpretes siguen siendo muy frecuentes hoy en día. Por ejemplo, en un servidor web es habitual crear programas, lo que les decía, que con las aplicaciones de ASP.NET, con C# o Visual Basic. Entonces ASP son lenguajes interpretados, PHP son lenguajes, Python es lenguaje interpretado. Y que estos programas no se convierten en ejecutables, sino que sean analizados, eh, puestos en funcionamiento en el momento en que se solicita por ejemplo, si creamos una aplicación ASP.NET, lo que necesitamos pues es un servidor Internet Information Services para poder implementar dicha aplicación y con solo el hecho de copiar el código fuente y colocarlo en el servidor, pues ahí la aplicación va a levantar y va a funcionar correctamente. Ahora, actualmente existen una alternativa más, algo que parece intermedio entre compiladores e intérpretes. Esto
Lo voy a explicar. Existen lenguajes que no se compilan en un ejecutable para un ordenador concreto, sino que un ejecutable genérico que es capaz de funcionar en distintos tipos de ordenadores, a condición de que ese ordenador exista una máquina virtual. Una máquina virtual. Capaz de entender esos ejecutables genéricos. Esa es la idea de que aplica, por ejemplo, Java. Los fuentes son ficheros de texto con extensiones .java, que se compilan a ficheros .clase. Estos ficheros .clase podrían llevar a cualquier ordenador que tenga instalado la máquina virtual de Java, el Java Virtual Machine. Lo mismo sucede, digamos, con las aplicaciones .NET. Esta misma idea sigue el lenguaje C# que se apoya en una máquina virtual llamada .NET Framework. Entonces vemos allí que ya vamos entrando ya en materia. El .NET Framework es la máquina virtual que utiliza C# o las aplicaciones .NET. Entonces, algo que suele ocurrir en las versiones recientes de Windows que se pueden corregir en forma un poco más artesanal en la plataforma Linux, Mac, gracias a un clon que existe de plataforma.net, que es una distribución libre. Que ya eso lo vamos a ver en otra parte. Ahorita pues esta es una cuestión introductoria. Va. Pero esto al final pues todos los programas que nosotros queramos iniciar o escribir tenemos que crear un pseudocódigo. Si no si quieren más información acerca del pseudocódigo, pues ahí pueden buscar qué es un pseudocódigo, pero sin embargo yo se lo voy a explicar acá rápidamente. Entonces, a pesar de que los lenguajes de alto nivel se acercan al lenguaje natural que nosotros empleamos, es habitual no usar ningún lenguaje de programación correcto cuando queremos plantear inicialmente los pasos necesarios para resolver un problema, sino empezar con un lenguaje de programación ficticio, no tan estricto, muchas veces incluso en español. Este lenguaje recibe el nombre de pseudocódigo. El pseudocódigo es donde nosotros creamos ese ese algoritmo, digamos, donde escribimos nuestro algoritmo. El algoritmo pues es la secuencia de pasos para resolver un problema, conoce como algoritmo. Realmente es algo un poco más estricto que eso. Por ejemplo, un algoritmo debe estar formado por un número finito de pasos. Un número finito de pasos. Que que tenemos que escribir esos pasos en un pseudocódigo. No vamos a entrar en materia de pseudocódigo, pero sí les dejo esa parte para que ustedes se den cuenta de que al final pues los programadores que realmente este, hacen código pues tienen que escribir primero esos programas en pseudocódigo. Ya no vamos a hablar ahorita de lo que es análisis, diseño, desarrollo, porque ese es otro tema. Ahorita estamos hablando de una parte introductoria de lo que es digamos C Sharp, pero sí me interesa que ustedes sepan de dónde viene, de dónde nace todo esto. Un ejemplo de un algoritmo que controle los pagos, digamos, que se realizan en una tienda con tarjeta de crédito escrito en pseudocódigo podría ser leer banda magnética de la tarjeta, primer paso. Conectar con central de cobros, segundo paso. Después una condición, si hay conexión y la tarjeta es correcta, pedir el código PIN. Si el PIN, perdón, es correcto, comprar. Comprobar primero si hay saldo existente. Si el saldo existente es mayor o igual al importe de la compra, aceptar la venta y, y descontar el importe del saldo. De ahí finaliza. Entonces eso sería un algoritmo escrito ya en pseudocódigo. Entonces
Eso es lo que destaría como una parte de introducción. Ahora, les dejo aquí les voy a dejar en el video mis contactos por las redes sociales, todos son arroba adonayhv. Entonces, para que puedan consultar cualquier cosa, este es el primer video que hemos preparado. Si consideran que es un material que puede ser usado y que puede ser compartido por otras personas, pues les invito a que lo compartan, suscríbanse al canal y activar ahí las notificaciones porque vamos a estar subiendo mucho material. Los espero en el siguiente video. Muchas gracias y buenas noches.